Queridos jóvenes, queridos estudiantes, reciban pues este fraternal saludo que nos pues a través de estos medios por el momento tenemos que comunicarnos y sobre todo pues para seguir en esta formación con este material que te brindamos de apoyo y que esperamos te sirva muchísimo, sobre todo en este tiempo que no podemos vernos, pero que este material nos va a servir mucho. Entonces, queridos estudiantes de segundo grado de secundaria, vamos a empezar, ¿no? El tema que hemos visto, la revelación oral y la tradición de la iglesia. Empezamos entonces con esto, ¿no? Vemos aquí que en este material que les he dado o les he podido entregar, iniciamos con estas pequeñas interrogantes, ¿no? ¿Cómo se siente tu familia al recibir una noticia? Pues yo creo que la mayoría de nosotros, tras una buena noticia, pues nos sentimos felices, tranquilos, con expectativas y sobre todo, pues esta buena noticia nos llena de alegría. La segunda interrogante, cuando conoces una buena noticia, ¿cómo la transmites? Yo creo que la mayoría muy emocionados porque es una noticia que nos ha agradado y además es una noticia buena y más aún transmitirla resulta fenomenal. Para seguir iluminando este tema que estamos viendo, pues te presento estos dos textos bíblicos, que el primero es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y el otro pues que es del Evangelio de San Marcos. En lo que se refiere a este primer texto bíblico, San Pablo nos pide o nos solicita, pues, ¿no? O a través de esta carta, la comunidad de Tesalonia pide que se mantengan firmes, que conserven las enseñanzas recibidas y transmitidas por él. Por eso, ante este interrogante, ¿a qué tradición se refiere el apóstol en la primera cita bíblica? A la tradición recibida de Jesús a través o comunicada con sus apóstoles. Pide que se mantengan firmes en ella y sobre todo que permanezcan y la conserven y que también la enseñen. Bueno, en el Evangelio de San Marcos dice, ¿cómo predicaron el mensaje? Es los apóstoles, el mensaje recibido de Cristo, pues estos apóstoles, los primeros apóstoles salieron por todas las partes del mundo a anunciar el mensaje y el evangelio que habían recibido de Jesús. Hay que entender que esta cita bíblica está específicamente en el contexto cuando Jesús ya ha resucitado y ha ascendido al cielo y les da este mandato o este envío de que vayan y salgan por todas las partes del mundo a que sigan anunciando el evangelio. Entonces, para ir ya a nuestro tema, la revelación oral y la tradición de la iglesia, es necesario que recordemos, pues, ¿qué es la revelación? Así que de manera rápida vamos a ver. Como ustedes saben, la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismos y aquellos hechos, y a través de aquellos hechos o acontecimientos convenientes para nuestra salvación. Es la manera en la que Dios ha visto o se ha imaginado para que nosotros lo podamos conocer, la forma en la que Dios se descubre para que nosotros podamos conocerla. Entonces, esta es la revelación para poder entender nuestro tema de la revelación oral y la tradición apostólica. La revelación que estamos viendo está contenida en estas dos grandes fuentes, que es la Sagrada Escritura y en la tradición de los apóstoles. Una parte de la revelación se encuentra en la Sagrada Escritura, como ustedes saben, la Santa Biblia que contiene la palabra de Dios. Y también, pues, la tradición apostólica. Esta parte no fue escrita, pero que sí fue transmitida verbalmente a través de la tradición. Ustedes saben, pues, que toda tradición se mantiene y se transmite muchas veces sin que sea necesario escribirla. Por eso es lo que vamos ahora sobre todo afianzar este conocimiento, ¿no? Vamos a ver entonces, pues, que la revelación oral, ustedes saben que en aquel tiempo en el que Jesús se encontraba, en ese tiempo, en la comunidad judía, en el pueblo judío, la tradición oral era el medio más tradicional y popular que ellos tenían para transmitir y también recoger aquellos hechos y dichos de una persona o de un personaje especial o de una persona para que sea transmitido a los demás. En este caso quiero específicamente explicarles, dice, los alumnos escuchaban dichos, hechos a sus maestros y lo transcribían de memoria y de palabra a las demás, pero sin escribir nada. Es decir, solamente la enseñanza que transmitió Jesús como maestro a sus discípulos fue a través de manera verbal.
Es por eso que quiero rescatar lo que significa la revelación oral. Por eso, de esta manera, oralmente, los discípulos que fueron los testigos directos de Jesús transmitieron sus dichos y hechos a los demás cristianos en las primeras comunidades y al inicio de la formación de la iglesia y de todo lo que significaba este nuevo mensaje que Jesús había enviado a través de sus apóstoles, que como vuelvo a repetir, desde un inicio todo se transmitió de manera oral. Pasamos. Dios ha hablado a los hombres y su palabra divina ha sido transmitida de generación en generación. Ahora, una vez que los apóstoles empiezan a transmitir esta revelación de manera oral, pero esta transmisión de generación en generación es lo que llamamos la tradición apostólica, que ha venido desde Pedro, que es el primer papa, a través de los siguientes sucesores, que actualmente tenemos a Papa Francisco, que forma parte de la tradición apostólica. Esta tradición apostólica está fielmente custodiada y además es un magisterio infalible. ¿Qué significa infalible? Que no puede cometerse errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es quien está detrás para velar que esto no tenga ningún error y por ende que se mantenga y se siga pues dando a través de los tiempos, a través de una sucesión continua. Por eso es que llegamos ahora a la tradición apostólica, que como ya les había dicho, viene de los apóstoles, que ellos lo transmiten. ¿Y por qué lo transmiten? Porque si se acuerdan hace un momento, ya les había dicho la cita bíblica del Evangelio de San Marcos, es el mismo Jesús el que pide a sus apóstoles que se encarguen de comunicar todo esto. La tradición además viene del verbo latino tradere, que significa transmisión oral de una doctrina, de una noticia o de una costumbre de las generaciones pasadas hasta la actualidad. Por eso nuevamente vemos que la tradición apostólica se refiere a esta transmisión de esta doctrina a través de las generaciones, ¿no? En este caso, desde San Pedro, del apóstol Pedro, que es el primer papa, hasta actualmente con el Papa Francisco, ¿no? Para nosotros católicos, ¿qué es la tradición apostólica? De manera ya en resumen, es el conjunto de verdades reveladas que se miran a la luz de la fe, a las costumbres y que por ende no están contenidas en la Sagrada Escritura, sino que las transmite Dios oralmente a su iglesia a través de en este caso del Papa y todas las personas que forman parte del magisterio de la iglesia y que continúan con esta tradición apostólica, ¿no? Seguimos. La Sagrada Escritura y la tradición contienen las verdades reveladas, pero la Sagrada Escritura las hace llegar a nosotros a través de un libro inspirado y la tradición a través de una predicación oral. Es decir, la tradición apostólica se mantiene o continúa con nosotros porque nos transmite aquellas enseñanzas que Jesús nos dio, pero que no están contenidas dentro de la Sagrada Escritura y que son muy necesarias. Entonces, es decir, la primera generación de los cristianos no tenían ni un Nuevo Testamento que atestigüe, pero tenían sí la tradición viva que ellos mismos habían recibido a través de Jesús. Finalmente te presento estas interrogantes y este pequeño cuadro. La primera interrogante, si Jesús no escribió nada, ¿cómo dieron a conocer los apóstoles la enseñanza de Jesús? Tenemos la respuesta, que es la revelación oral y que esto se ha mantenido desde generación en generación a través de la tradición apostólica. Se encarga de transmitir a través de las narraciones orales que fueron dándose de apóstoles en apóstoles, de primeras comunidades. ¿Y cómo llega hasta este tiempo o cómo dieron a conocer los apóstoles? A través de la sucesión o de la tradición apostólica que viene de ellos, ¿no? Pues aquí con tus propias palabras, ¿qué puede decir que es la revelación oral? Y finalmente este cuadrito para que puedas escribir en la medida que hayas entendido qué es lo que significa la revelación oral y la tradición apostólica, ¿no? Agradecerte mucho, querido estudiante, pues animarte a seguir trabajando juntos en este tiempo que sí, yo entiendo que nos cuesta a todos, pero lo importante ahora en este tiempo es que de la mano tú, tus papitos, los docentes y todas las personas que formamos parte de la familia peruano-canadiense de esta institución vamos a poder realizar, ¿no? Animarte
Dios mediante ya nos encontraremos, pues un abrazo virtual enorme para cada uno de ustedes y pues trabajamos todos siempre de la mano y juntos para poder salir de esto, ¿no? Un abrazo nuevamente, bendiciones.